Deje de compartir. Listo. Quite la pantalla. Listo, entonces iniciemos. Entonces, muy buenos días para todos los que se encuentren conectados. Este es el segundo día de la programación que tenemos para el Día Internacional de la Luz, GOMATE. Vamos a iniciar con una charla del profesor Ferney Castro Simanca. Él estudió física en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga. Obtuvo su título de maestro en ciencias en óptica en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior en Senada, en el CICESE, y actualmente es estudiante de doctorado en el CICESE. Ha realizado estudios en el grupo de óptica y tratamiento de señales de la UIS sobre propagación de fotones en el espacio libre. Desde sus estudios de maestría forma parte del Laboratorio de Interacciones No Lineales y Óptica Cuántica del CICESE y del Grupo de Nanociencias para el Desarrollo e Implementación de Dispositivos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos dos últimos grupos estudia propagación de luz en medios guiados, específicamente en el campo de la fotónica integrada. Su trabajo de doctorado está enfocado en el diseño, fabricación y caracterización de dispositivos fotónicos para aplicaciones de procesamiento de información. En el año 2022 realizó una estancia de investigación en la Universidad Tecnológica de Troyes, en Troyes, Francia, y en el año 2023 fue presidente del capítulo estudiantil óptica e ISPI del CICESE. Entonces, dejamos el paso para que Ferney comience su presentación. Adelante, Ferney. Ok. Muchas gracias. Solo para asegurarme, me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor, sí se escucha bien. Perfecto. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre estoy muy abierto a este tipo de invitaciones, ya sea charlas divulgativas sobre mi trabajo, y pues eso, agradecerles también, sé como el esfuerzo de hacer estos eventos del Día de la Luz, y me parecen bastante importantes, ¿no? Así que, bueno, pensando en eso, en esta charla y el tiempo del que dispongo para la charla, voy a hablar sobre un tema relacionado con un artículo que estamos próximos a publicar. Pero no quiero solamente como venir a mostrarles los resultados, sino que
intenté hacerlo de forma didáctica, aprovechando que pues hay personas así como de todos los niveles, para poder entender un poco la física de lo que está sucediendo, y ya después sí pasar a lo que son los resultados, ¿no? Entonces, bueno, el nombre de la charla es acopladores direccionales integrados independientes de la frecuencia, independientes de la longitud de onda, para caracterización de fuentes de fotones individuales anunciados. Eh, Esto no es como el corazón de mi tesis de doctorado, no es como el eje central. Fue un trabajo que surgió de una combinación de lo que yo ya venía haciendo en maestría con algo que se ha hecho en el doctorado, ¿no? Entonces de eso surgió este trabajo y es en colaboración con el doctor Wenzel de la Cruz Hernández, que él pertenece a la UNAM, al Centro de Nanofabricación. La UNAM tiene un centro de nanofabricación aquí al lado del CICESE, entonces tenemos como esa ventaja de tener colaboración con ellos, y nosotros aquí en el CICESE solemos trabajar todo lo que sea parte de diseño, parte óptica, y si tenemos colaboración con el grupo de la UNAM, podemos ir a fabricar allá y luego traer acá también lo que se haya fabricado. Entonces está como esa ventaja también. El doctor Wenzel de la Cruz es como el jefe del grupo de nanofabricación y es mi director de tesis de doctorado. El doctor Francisco Antonio Domínguez pertenece aquí al CICESE y también es mi director de doctorado, y él es especialista en teleportación cuántica, entrelazamiento cuántico, diseño de fuentes para computación cuántica, criptografía cuántica. Y la doctora Karina también, pues es aquí del CICESE y es experta en diseño de fuentes de dispositivos en general para procesamiento de información cuántica. El doctor Rafael Salas Montiel es el doctor con el que tenemos convenio en la Universidad de Troyes en México, en Francia, perdón, y pues él también hace parte de este trabajo, ¿no? Lo que les voy a mostrar aquí, digamos que está enmarcado en este primer artículo en resultados relacionados con simulaciones, pero mi estancia que voy a hacer este año de nuevo en Francia, la idea es ir allá a Francia a fabricar todo lo que tenga que ver con los resultados que les voy a mostrar hoy, ¿sí? Entonces, como para complementar. Ahora, muy bien, eh, ¿cuál es el contenido de la charla? Voy a dar una breve introducción, voy a mostrar cuál es el objetivo como tal principal de este trabajo y me voy a detener un poco en la teoría, porque ahí es donde quiero hacerlo de una forma un poco más interactiva, que se entienda muy bien algunas cosas, que se entienda que es un acoplador direccional, que es cómo son estas fuentes que nosotros solemos utilizar aquí, qué es esto que van a escuchar por ahí mucho, interferencia con Hummandel. En la parte 4 voy a hablar de la metodología que se siguió y en la parte final voy a hablar de los resultados como tal principales del artículo. Entonces, en cuanto a la introducción, bueno, todo esto, si ya han escuchado de lo que se conoce como la segunda revolución cuántica, es toda una revolución que se está viniendo en estos momentos, en donde lo que se quiere es manipular propiedades cuánticas de las partículas, como por ejemplo la superposición, el entrelazamiento, y manipularlos para generar toda una nueva gama de tecnología, entre ellos como por ejemplo computación cuántica, metrología cuántica, criptografía cuántica y simulación cuántica. Para que se den una idea más o menos, actualmente en el grupo al que yo pertenezco, trabajamos en computación cuántica. Se tiene convenio con grupos de aquí de telecomunicaciones con los que también trabajan en criptografía cuántica. Y ya se están haciendo algunas cosas relacionadas con metrología cuántica, ¿sí? Todo esto, pues, por la experiencia que ya tienen algunos profesores de aquí y sus colaboraciones con otras instituciones. Ahora, pero la base para desarrollar toda esta tecnología puede ser, por ejemplo, trampa de iones, la base física pueden ser superconductores, fotónicas. Pueden ver que, por ejemplo, cuando Google muestra su computador cuántico es una cosa gigante, que tienen que enfriar, porque, bueno, necesitan esos enfriadores súper grandes para la base física de los computadores cuánticos de ellos. Sin embargo, cuando hablamos de, por ejemplo, chips cuánticos, pero basados en fotónica, se dan cuenta que no necesitan tener estos aparatos tan grandes. Entonces, como que si se trabaja con fotones, trae ciertas ventajas con respecto a otros como los superconductores, pero al mismo tiempo trae sus desventajas. Entonces,
si bien muchos grupos, muchos gobiernos están trabajando en diferentes bases físicas, se sabe que en general estas tecnologías va a ser como una especie de mezcla entre todos los sistemas físicos, teniendo las ventajas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por esta razón, lo que son empresas como Google, IBM, Microsoft están en una competencia pues increíble, invirtiendo un montón de dinero, y gobiernos también, para desarrollar o para ganar lo que se conoce como la supremacía cuántica. Incluso han estado saliendo ya muchas empresas independientes. Aquí les menciono dos, que son Xanadu, que es una empresa de Canadá, que es una empresa específicamente para computación cuántica basada en fotónica, eh, que ya han mostrado por ahí artículos de cosas muy buenas que pueden hacer con sus circuitos. Y también PsiQuantum, que la voy a mencionar un poco más adelante, porque hace poco, hace menos de un mes, sacaron un artículo en Archive donde muestran sus dispositivos fabricados y qué pueden hacer con ellos. Entonces, claro, detrás de todos sus buenos resultados hay un montón de inversión y un montón de trabajo, ¿no? Y este tipo de empresas independientes son dirigidas por científicos que uno suele ver en los artículos relacionados con estos temas, y que pasaron ya a la parte de unirse ya sea con empresarios para armar este tipo de empresas, ¿no? Entonces hay toda eh, una competencia. Hace poco aquí una estudiante de postdoc fue a un congreso en Suiza que era netamente de tecnologías cuánticas, y muestran lo que se necesita para los próximos 5 o 10 años, cuáles perfiles, y por eso se están creando también en Europa, digamos, carreras relacionadas, por ejemplo, ingeniería cuántica, porque se necesitan muchos ingenieros, pero no están muy relacionados con mecánica cuántica, entonces tienen que estar haciendo algún híbrido que puedan direccionar esta parte, ¿no? Entonces, pero para ponerlos un poco más en ambiente, lo que voy a hablar hoy tiene que ver como tal con computación cuántica basado en fotones. Eso es lo que solemos hacer nosotros, y quiero mostrarles entonces estos elementos que componen estos circuitos fotónicos cuánticos, cómo se ven algunos de estos circuitos. Les voy a mostrar primero un circuito que fue una propuesta de un diseño hecha aquí por los grupos en los que trabajo, Linoc y Nanodit, y de hecho este diseño aparece en el artículo que pueden ver aquí abajo de Ana Luisa, que fue estudiante de doctorado en su momento, ahorita es postdoc aquí, y si se fijan, tienen algunos elementos. Por ejemplo, muy importante, la fuente de fotones, que es esta que está aquí. Esa fuente de fotones funciona con un proceso óptico, pero es un proceso óptico no lineal, ¿sí? Es decir, este medio presenta una no linealidad, de hecho, de orden 3. Y el proceso físico que pasa ahí es que, como ven, hay un láser muy potente, que viene representado aquí por la flecha de color verde, de cierta frecuencia, que se bombea a la fuente. Cuando esos fotones interactúan con el medio no lineal, se aniquilan dos fotones del bombeo para generar dos fotones en frecuencias diferentes, conocidos típicamente como fotones señal y el acompañante. Entonces, esta no es una fuente que me vaya a generar de a un fotón en un fotón, sino de a parejas, ¿sí? Pero en computación cuántica, ¿qué requerimos? Requerimos que nos vaya generando desde a uno en uno. ¿Qué hacemos entonces? Solemos enviar uno de los fotones, por ejemplo, por el camino de arriba, como ven aquí, el fotón aquí que viene representado por el color amarillo, se envía en la parte de arriba, y él sirve para anunciar la presencia del señal, ¿sí? El señal se envía ahora hacia la compuerta cuántica, que es lo que está en la parte de abajo. Entonces, no es una fuente de fotones individuales, es una fuente de parejas de fotones, pero podemos hacer que funcione como una de fotones individuales, enviando uno de los fotones por un camino diferente y que me sirva solamente para anunciar la presencia del otro, para que sepamos que el otro sí está trabajando ahí en el circuito, ¿sí? Entonces, esto es lo que de aquí en adelante le voy a llamar una fuente de fotones individuales anunciada, ¿ok? Este tipo de fuentes y las que están basadas en un proceso que se llama, un proceso no lineal también, que se llama conversión paramétrica descendente, parametric down conversion, son las fuentes más usuales en estos momentos en computación cuántica, porque son las que se vienen estudiando desde hace rato. Pero eso no quiere decir que hay otros tipos de fuentes. Por ejemplo, como por mencionarlo, en el grupo, sobre todo Jenny, ha estado trabajando en fuentes de fotones
basados en vacancias en diamantes, en nanodiamantes, y esas sí van enviando de a un fotón en un fotón. Y de hecho es más controlado, se tiene más control en cuándo va a emitir el fotón. Entonces, como que aquí en el grupo se estudian diferentes también tipos de fuentes, ¿no? Luego, cuando el fotón que se envía hacia este lado, hacia la compuerta cuántica, entra a esta otra espiral que justo todo esto son guías de onda, en esta espiral se produce otro proceso no lineal de tercer orden. Entonces, el fotón que entra interacciona con otros dos láseres de bombeo intensos y con el medio no lineal. Y eso hace que el fotón que entra, que ven que es de color rojo, pueda trasladar su frecuencia de rojo a azul, viene representado en esta figura, ¿no? Entonces, es una traslación en frecuencia, pero aquí como estamos hablando de forma cuántica, digamos, no todos los fotones, digamos, dependiendo de cómo esté diseñada esta compuerta cuántica, puede que el 50% de los fotones trasladen su frecuencia, puede que no, y eso es lo que nos permite preparar el qubit, y por eso está la compuerta cuántica, porque cuando sale el fotón, él queda en una superposición de dos posibles estados, o la frecuencia que ya traía o la frecuencia nueva a la que se va a trasladar. Entonces ahí se acaba de preparar un qubit. Y otros elementos que vemos en el circuito son estas guías de onda que se ven que se juntan en algunas partes, y esas guías de onda son divisores de potencia o separadores y mezcladores de frecuencia, cuya función es separarme longitudes de onda que me las envíe por diferentes caminos, o unas de bombeo muy intenso que yo tenga y quiera repartir el 50% de él por un lado del circuito y el 50% por otro lado. Bueno, todos estos acopladores direccionales que están por aquí sirven para ese fin. Esto es un circuito que solamente es un circuito de un qubit. Cuando vean por ahí circuitos de más qubits, suelen tener un montón de componentes de esta forma, ¿no? Entonces, nosotros por el momento estamos estudiando los de un qubit porque, y les comento esto, cuando están trabajando con fotónica, es más complicado ir escalando un qubit a más qubits, ¿sí? Pero tiene otras ventajas la fotónica, porque las pérdidas de información son menores, la velocidad de transmisión es mayor. Entonces, como que en fotónica hay sus ventajas, pero también hay sus desventajas. Ahora, ¿cómo se ve más o menos un circuito de esta empresa PsiQuantum que sacó su artículo hace menos de un mes? Si se fijan, tienen casi las mismas componentes que el circuito que mostré ahorita. Los dos elementos que ven aquí arriba y abajo son las fuentes. Y de hecho, esas fuentes son también fuentes de mezclado de 4 ondas por procesos no lineales. O sea, es muy similar. Ahora, tienen estos elementos de color amarillo que funcionan como filtros. Esos elementos amarillos son los que me van a separar frecuencias por un lado y por otro, o bloquear algunas frecuencias, ¿sí? Lo muy interesante de este circuito que ellos muestran es que sus detectores son detectores que también vienen incluidos en el propio circuito, y son los que se ven en color verde en diferentes partes del circuito. Entonces, y además, esta parte en donde ven los elementos de color rojo son interferómetros Mach-Zehnder, y con ellos, haciendo las interferencias, haciendo que se cancelen estados cuánticos, van procesando información. Entonces, digamos que la diferencia importante entre este circuito y el que les mostré en la diapositiva pasada es que, como ellos procesan información, es con óptica lineal, con interferómetros tipo Mach-Zehnder. Como nosotros lo hacemos, es con óptica no lineal, ¿sí? Y además, ellos tienen sus detectores incluidos en el propio circuito. Este circuito puede ser un circuito de fácilmente 1 centímetro por 1 centímetro, y vienen muchos elementos ahí fabricados, ¿no? Entonces, aquí pueden ver la página también de PsiQuantum, en donde muestran todo lo que pueden hacer en estos momentos y su visión, cómo quieren escalar este tipo de cosas. Ahora, es bastante importante notar, y digamos, en qué me voy a basar yo a lo largo de este trabajo, pues, de esta presentación, en las fuentes. Porque una vez se diseñan esas fuentes de parejas de fotones,
yo necesito saber el fotón que envío a mi circuito cuántico, qué tan puro es. Y la pureza, pues, ¿qué es la pureza en este caso? Cuando los dos fotones que emite la fuente son generados, en general ellos quedan entrelazados en su frecuencia, en su polarización. Entonces, digamos que están muy correlacionados, de tal forma que si yo a uno de ellos le hago algo, lo detecto, por ejemplo, el otro fotón siente esa detección y me cambia el funcionamiento del circuito. Entonces yo necesito que cuando la fuente me genere la pareja, me la genere lo más anticorrelacionada posible o descorrelacionada posible, sin correlaciones. Justo hay formas, que ya les voy a explicar más adelante, de poder diseñar las fuentes para que cuando salgan la pareja de fotones ya salga sin correlaciones. ¿Sí? Eso lo voy a explicar más adelante. Pero, ¿cómo yo hago un experimento para medir esa pureza de la fuente? Ferney, Ahí es donde... qué pena Sí, interrumpirte. Queremos saber si podemos hacer preguntas en la marcha o al final de tu presentación. pues por mí está bien si me detienen a hacer preguntas como ustedes prefieran. No hay problema. El que tenga preguntas me alza la mano y es para activar el micrófono. ¿Sí? Listo. Vale, continúa. Ok. Yo quería, la Sí. interrupción fue mía. Quería tener ahí un par de dudas, creo que ya me olvidé una, pero es devolverte un poco. ¿Puedes devolverte, porfa? A ver, dices que ellos usan digamos, óptica lineal en la propuesta de este grupo, pero la generación de pares de fotones también es No, lineal. no, es no lineal. Okay. Ellos utilizan óptica lineal solo en el procesamiento de la información, en la preparación del qubit. Ajá. Okay. Pero en la generación de los fotones sí utilizan óptica no lineal, porque son como las fuentes más estudiadas hasta el momento. Ok. Y en la propuesta de tu grupo, los procesadores estos, las compuertas, son físicos. No lineales. Sí, pero físicamente, bueno, ahí la pintas como esas hornillas, como un resonador. Físicamente, ¿en qué son? O sea, Sí, son guías de onda que tienen, este circuito está basado en silicio, por encima tiene una capa de dióxido de silicio y por donde se guía la luz, que vienen siendo las estructuras en color negro que se ven en este circuito, son guías de onda de nitruro de silicio, es el material que utilizamos nosotros. Entonces, ¿por qué esa forma de espiral que tienen ahí esas estructuras? No solo la compuerta cuántica, sino la fuente de fotones. Porque la longitud de este tipo de fuentes y de este tipo de compuertas suele ser de 1 o 2 centímetros y colocarlo de forma lineal en todo el circuito no cabe o nos ocupa mucho espacio en el circuito. Entonces, una alternativa es enrollar la fuente en una especie de espiral y así darle tiempo porque este proceso es más eficiente también cuando la longitud de la fuente, por ejemplo, es más grande. ¿Sí? O sea, si yo necesito tener un flujo de fotones más grande, que me vayan saliendo parejas de fotones más por segundo, digamos, eso influye mucho la interacción no lineal que tenga el medio con los fotones del bombeo que entran. Entonces, si le doy, esa es una de estas ventajas de este tipo de fuentes, porque yo la puedo hacer un poco más larga y gano flujo de fotones, que sea más eficiente el proceso, pero al costo de que si yo quiero hacer esto integrado, debo buscar la alternativa de poderlo incluir y que no ocupe mucho espacio en el circuito. Gracias. Ok. Listo, muy bien. Sí, me parece perfecto. Así que si quieren ir haciendo preguntas. Bien. Entonces, lo que les comentaba es, bueno, una vez se diseña una fuente, se sabe que el fotón, entre los fotones, o digamos, el fotón que se envía hacia el circuito tiene una pureza, por ejemplo, de 0.99. La máxima pureza es de 1, o sea, un fotón totalmente puro debe tener una pureza de 1. Ya les hablo un poco más de eso, cómo se calcula esa pureza. Pero supongamos que tengo una pureza de 0.99. Bueno, ¿cómo hago para, se fabrica la fuente y cómo hago para probarla en un experimento y verificar que efectivamente tenga esa pureza de 0.99? ¿Sí?
Entonces, típicamente, cuando uno de estos grupos fabrica ya una fuente, lo primero que se hace es lo que se conoce como una interferencia Von-Humandel. No sé si la han escuchado en alguna parte. Es una interferencia cuántica. Cuando se ven cursos relacionados con procesamiento de información cuántica, aparece la interferencia Von-Humandel porque es una referencia y es una forma de caracterizar las fuentes. ¿Sí? Entonces, si se hace esta interferencia, como ven aquí en la parte izquierda muestra un trabajo de Mosley del 2008, en donde por primera vez se generó con una fuente no de mezclado de 4 ondas de no linealidad de orden 3, sino con parametric time conversion, que es una no linealidad de orden 2. Se generó una pareja de fotones y le hicieron ingeniería al medio, que es un cristal, típicamente es de BBO. Le hicieron ingeniería para que los fotones ya salieran sin correlaciones. Y luego plantearon todo este experimento que ven aquí, este esquema, en donde hacen una interferencia con Von-Humandel y se obtienen este tipo de gráficas, estas caídas que se suele conocer como el dip de Von-Humandel. Y esto es una interferencia, y con la visibilidad de esta interferencia ya pueden saber la pureza del fotón como tal, ¿no? Porque de hecho, la visibilidad de la interferencia es igual a la pureza del fotón. Entonces, por eso van a ver que se fabricó una fuente y de las primeras pruebas que hacen es este tipo de interferencia. Eso es lo que les voy a hablar un poco. Por ejemplo, en este artículo también de PsiQuantum, miren lo que les comentaba, hicieron también una interferencia cuántica para probar su visibilidad, su pureza, la pureza de su fuente, ¿no? Y miren que este tipo de experimentos lo que requieren son dos fuentes de las iguales, de las que quieren probar. Enviar el fotón señal, el que quieren probar, hacia esto que es un beam splitter, un divisor de A50-50, y aquí también enviar el respectivo fotón al beam splitter. Y en el beam splitter es donde se va a dar la interacción de los dos fotones y van a interferir cuánticamente. Y aquí están los detectores a la salida. Y aquí también hay unos detectores. Entonces, como ven, se obtienen gráficas en donde hay una caída y de acuerdo a la visibilidad de la interferencia saben la pureza de sus fuentes. Ahora, para que se den cuenta, típicamente en los artículos estas visibilidades, estas purezas son del orden de 95%, incluso he visto artículos del 97%. Aquí esta empresa PsiQuantum, digamos que saca pecho porque su interferencia, su visibilidad fue del 99.5%. Y para poder lograr eso, tienen que tener controladas muchas etapas de todo, del diseño, de la fabricación, porque en cualquier posible error, esta visibilidad comienza a deteriorarse, ¿sí? Ya les voy a explicar un poco cuáles son estos factores que pueden deteriorar la visibilidad. ¿Okay? Entonces, si ellos muestran que sí pueden hacer este resultado es porque deben tener todo demasiado controlado. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son esos factores que afectan esa visibilidad de la interferencia? El primero es el funcionamiento del divisor de A50-50. ¿Por qué? Como les dije, debe ser 50-50. Pero la fuente, cuando emite los fotones, no los va a emitir en una frecuencia específica, sino en un ancho de banda. Es decir, si mis fotones fueron diseñados, mi fuente fue diseñada para emitir en 1550, puede que me emita algunos fotones en 1551, otros en 1552 y así. Y yo necesito que este divisor de A50-50 sea bastante estable y me siga funcionando como 50-50, incluso si la frecuencia, la longitud de onda es ligeramente diferente. Ese es uno de los problemas. Así que si ellos dicen que tienen ese 99.5% de visibilidad, quiere decir que esto lo deben también tener como muy controlado. Ahora, otra cosa es cuando se van a fabricar estos dispositivos, porque en la fabricación suele suceder que yo voy a fabricar algo de 100 nanómetros de ancho, supongamos, y me salió de 110 nanómetros o de 120. Ese error en la fabricación puede hacer que ya se deteriore la visibilidad de la interferencia también. Otra son cuentas espurias que pueden provenir de fuentes que estén en el laboratorio en ese momento encendidas o cosas por el estilo y pueden así traer como algunos problemas aquí. Y otra es que los propios detectores
suelen dispararse aunque no les llegue un fotón por cuestiones de temperatura o algunos otros efectos. Entonces eso se suelen conocer a veces como cuentas oscuras intrínsecas de los detectores. Si se tiene muy bien, estos son algunos de los factores que estoy mencionando aquí. Hay muchos otros de fondo. Y en lo que yo me voy a basar específicamente o en lo que trata pues, el artículo que nosotros estamos trabajando es en cómo manipular el primero de estos casos. Es decir, cómo hacer que el divisor de haz funcione 50-50, incluso si la fuente me está emitiendo los fotones en un ancho de banda, por ejemplo, de unos 40 nanómetros. Entonces, eso va a ser la base de este trabajo que les voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Pero para eso, quiero comentarles justo eso. El objetivo aquí es estudiar acopladores direccionales independientes de la longitud de onda que funcionen como divisores de potencia 50-50 y que puedan ser utilizados en la caracterización de fuentes de fotones individuales anunciados. Ahora, ¿por qué acopladores direccionales? Porque permítanme en este caso regresarme para hacer una aclaración aquí. Si se fijan, esta referencia que les mostré a la izquierda, hicieron una interferencia con Humandel, pero todos estos elementos son, como le llaman, en bulto. O sea, este experimento fue hecho en una mesa óptica, tenían sus espejos, su divisor de haz por aquí, si ven, era una SMF, una combinación de fibras ópticas, y todos sus detectores también eran en bulto, grandes, no era integrado en un circuito. Esa es la diferencia también con la interferencia con Humandel que hicieron aquí a la derecha, porque si ven todos los elementos, fuente, separadores, el bin splitter viene siendo este elemento que está aquí y los detectores, todo está integrado en el mismo circuito. Entonces, uno puede hacer interferencia, digamos, los análogos de cada elemento, de los espejos, del bin splitter, de las fuentes, tienen sus análogos en bulto y en circuitos integrados. Resulta que el cubito que solemos ver en nuestros laboratorios, en nuestras mesas ópticas del bin splitter 50-50, su análogo integrado es lo que se conoce como un acoplador direccional. Y estos acopladores direccionales yo los puedo diseñar para que me funcionen como un bin splitter 50-50. Si puedo manipular sus dimensiones y todo. ¿Sí? Entonces, ahora sí regreso. Por eso la idea es manipular acopladores direccionales que funcionen como divisores de haz 50-50, pero que al mismo tiempo sean lo más independientes posibles de la longitud de onda, que sean muy estables. Y luego utilizarlos simulando una interferencia, un experimento tipo con Humandel y ver ese diseño qué tan estable es. Esos son los resultados que les voy a mostrar. Entonces aquí, en cuanto a la teoría, ahora sí voy a entrar un poco más en detalle. Les voy a comentar cómo funciona la fuente primero. La fuente que solemos utilizar aquí en el grupo está basado, como les dije, en un proceso no lineal de tercer orden que se llama mezclado de 4 ondas. ¿Por qué? Porque dentro del medio se mezclan 4 campos, ¿sí? Que son los 2 haces de bombeo que ven aquí en color azul, con los 2 que se generan, que son los fotones hijo, conocidos como señal y acompañante. Y es un proceso paramétrico. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe conservar la energía y se debe conservar el momentum. Y esas dos conservaciones, energía y momentum, nos permite saber si yo conozco las longitudes de onda de los fotones que están entrando, en dónde se van a generar las longitudes de onda de los fotones que van saliendo. Pero además nos permite saber el proceso en donde es eficiente, porque cuando tenemos un proceso no lineal, si por ahí han visto cursos de óptica no lineal, se dan cuenta que el momentum se debe conservar para que el proceso no lineal sea muy eficiente. Si el momentum no se, que eso se llama la condición de phase matching o empatamiento de fases. Si no se conserva el momentum, no se va a dar el proceso no lineal. Entonces necesitamos que ambas cosas se puedan cumplir. Luego, si ya sabemos las propiedades del medio, las propiedades del haz de bombeo, uno puede describir el hamiltoniano del sistema de interacción. Utilizar el hamiltoniano para evolucionar el estado de entrada y con eso se obtiene el estado a la salida de la fuente. Y aquí, en el estado a la salida, hay una función demasiado importante que es esta función F, y si ven, depende de las frecuencias de los fotones señal y acompañante. ¿Qué representa físicamente esa función F?
es lo que se conoce como la función espectral conjunta o la JSA por sus siglas en inglés. Y aquí les muestro una gráfica de cómo se ve su módulo cuadrado que se conoce como la JSI, o sea, intensidad espectral conjunta. Este tipo de gráficas, cuando uno hace diseño de la fuente, suele salir y nos suele dar una información bastante interesante. Si ven, el eje X son las longitudes de onda del fotón señal. El eje Y, las longitudes de onda del fotón acompañante. Y lo que representa el color es la probabilidad de que el proceso se pueda dar. Entonces, el color rojo más intenso es lo más alto y el color azul es lo más bajo. Como pueden ver, es muy probable que el fotón acompañante tenga por aquí una longitud de onda alrededor de 1.997 micras y el fotón señal tenga esta longitud de onda de por acá. Eso es lo más probable que pueda pasar. Pero si se fijan, este tipo de gráficas me está diciendo que incluso se pueden generar fotones con frecuencias cercanas a esas. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta, la forma de esta JSI cambia dependiendo de parámetros de la fuente. ¿Como cuáles? Como la longitud de la fuente de la que hablaba ahorita. Puede que al cambiar la longitud de la fuente, ya esta gráfica no esté inclinada de esta forma, sino que esté inclinada, no sé, a 90 grados, o deje de ser tan elíptica como está aquí y pase a ser más circular. Entonces, la forma de esta JSI depende de parámetros del bombeo de entrada, del ancho de banda del láser que estás bombeando a la fuente, de la longitud del medio no lineal, del material no lineal que estás utilizando, de muchos parámetros. Y justo esta gráfica sirve para guiarnos en el diseño de las fuentes. ¿Por qué? Porque la JSA se puede descomponer en lo que se conoce como una descomposición de Schmidt. Entonces, si se fijan, aquí les coloco el esquema de una JSA general que haya salido sin hacer tanto diseño de una fuente. Entonces, salió de esta forma la JSA, pero yo la puedo ir descomponiendo en una suma de productos de eigenfunciones. Como ven ahí, cada producto de eigenfunciones viene pesado por estos términos de sub m, que se conocen como los coeficientes de peso de Schmidt. Me van a representar qué tanto está aportando ese producto de eigenfunciones a la JSA. Y aquí a la derecha pueden ver como un gráfico de barras de que el primer orden es el que más está aportando a la JSA, en este caso que les estoy mostrando. ¿Sí? Entonces uno puede manipular la longitud de la fuente y todas las propiedades para hacer que, por ejemplo, toda la barra esté completa aquí en el m igual a 0. Es decir, que la JSA se pueda describir solo como un producto de 12 eigenfunciones. Y eso es un caso de mucho interés aquí en computación cuántica, porque en ese caso los fotones que se generan son completamente puros. ¿Sí? Entonces, una forma de cuantificar como el entrelazamiento, esa correlación que hay entre los fotones que se generan, es utilizando estos coeficientes de Schmidt con esta expresión y obtenemos el número K, que se conoce como el número de Schmidt. Entonces, este número de Schmidt me da esa idea de esa correlación que hay entre los fotones que se generan en la fuente. Y la pureza, ahora sí, aquí se las muestro, es el inverso del número de Schmidt. Entonces, la pureza como máximo puede llegar a 1, que como les comenté es lo más puro posible. Ahora, les voy a comentar un ejemplo. Supongamos que yo ya conozco todo esto, hago ingeniería del medio y obtengo una JSA de esta forma. Resulta que esta JSA, como pueden ver al lado, solo es necesario, es decir, solo se expande con un producto de estas dos eigenfunciones y ya. Si ven, no hay más productos aquí al lado. Es decir, que aquí el coeficiente de Schmidt es 1 y por lo tanto el número de Schmidt también, y por lo tanto la pureza es 1. Por lo que si queremos hacer fuentes puras necesitamos esta condición. ¿Sí? En ese caso, la JSA solo se escribe, como les comenté, como un producto de dos eigenfunciones y ya. Y se le dice que es separable, porque yo puedo separar lo que tenga que ver con el fotón señal de lo que tenga que ver con el fotón acompañante. No están entrelazadas entre ellos como tal. Entonces no hay correlaciones. Entonces cuando
vamos a diseñar fuentes para computación cuántica en específico, esto es lo que queremos. Pero para otras aplicaciones, como por ejemplo, tomografía de coherencia cuántica basada en óptica y en estos procesos no lineales, se requiere tener entrelazamiento para así hacer mediciones. Entonces, dependiendo de la aplicación que se quiera, es como uno diseña la fuente. ¿Listo? Aquí, mientras más puro sea, mejor para las aplicaciones que queremos en este caso. Perdona, Ferney, Sí. En el ejemplo que tienes ahí de la JSA, ¿Sí? el número de Smith sería 3. ¿Sí? ¿En la de aquí arriba? Sí. Cercano, sí. Sí. Exactamente. O sea, en esa expansión, ¿cómo es que llamaste? Que se llama esa descomposición. Sí. O sea, digamos, ¿es finita? ¿Es finita o mejor dicho, o hay algún criterio en el que ustedes esa serie la cortan, digamos, por las contribuciones de orden mayor o algo así? Sí. En general, puede tener términos infinitos, pero por ejemplo, cuando hacemos diseño, para llevarlo a la práctica como tal, nosotros solemos sumar estos coeficientes de Schmidt, bueno, o un valor asociado a él, y vemos que si eso es muy cercano a 1.999, podemos cortar la serie hasta ese punto. Entonces, digamos que tenemos esta función, se descompone y vemos si la descomposición fue válida sumando sus coeficientes de Schmidt. ¿Sí? Porque esos coeficientes de Schmidt, bueno, sus cuadrados deben cumplir una cierta condición de que su suma debe ser igual a tal valor. Entonces, si nuestro código nos despliega que se separó y que además la suma de los coeficientes de Schmidt fue demasiado cercana a lo que se requiere, pues ya los otros términos los podemos despreciar. Okay. Uh-huh. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, hasta ahí, digamos que espero que quede un poco claro lo que es una fuente de fotones anunciada, de que salen en general las parejas correlacionadas y en general la JSA o la JSI puede salir de esta forma, pero que lo que queremos para computación cuántica es hacer, digamos, el fotón, uno de los fotones lo más puro posible, y la idea es que queremos como JSA de este tipo, y no solo, de hecho hay 3 tipos de JSA que se pueden ver que sean separables. Una es esta forma como muy circular que se ve ahí. La otra es que sea totalmente vertical, como es el diseño, perdón, que les voy a mostrar más adelante, y la otra es que sea totalmente horizontal. Ahí les voy a comentar. Listo, pero lo que queremos es que se pueda separar y su pureza sea lo más alta posible. Ahora, supongamos que ya salieron mis fotones, son muy puros. ¿Qué sigue? Vamos a inyectarlos a un bin splitter 50-50 para ver esa interferencia con Human cómo funciona. ¿Sí? Y eso es lo que les voy a mostrar aquí en las siguientes diapositivas. Primero, vamos a ver qué le sucede a un solo fotón que entre a un divisor de A50-50. Pueden suceder 2 cosas que aquí se las muestro con una pequeña animación. Uno, que el fotón se refleje y pase hacia arriba. Otro, que el fotón se transmita. Y si el bin splitter es 50-50, pues tiene 50% de probabilidad de que pase el primer caso y 50% de probabilidad de que pase el segundo caso. ¿Listo? Matemáticamente eso lo podemos escribir de esta forma. Es decir, el estado que está entrando al bin splitter es un estado en donde un fotón está entrando por el puerto 1, que viene siendo el puerto de aquí, y 0 fotones están entrando por el fotón de aquí, o sea, el vacío se tiene aquí. O con operadores de creación se puede escribir de esta forma. Entonces, si yo introduzco ese fotón de entrada al bin splitter, el bin splitter tiene un operador que actúa sobre ese estado de entrada y me genera un estado de salida. Y ese estado de salida se puede ver aquí en el resultado que está encerrado. Y muy interesante, si se fijan, es una superposición de 2 estados cuánticos. Es decir, uno en donde el fotón salió por el puerto 3, es decir, el puerto 3 es el de aquí arriba, y nada salió y está el vacío por el puerto 4, o sea, por aquí, superpuesto con la otra opción en donde nada salió por el puerto 3 y el fotón salió por el puerto 1. Pero miren que hay unos coeficientes de peso aquí, que son eta y t,
y esos coeficientes tienen que ver con la reflectancia y la transmitancia del beam splitter. Entonces, cuando es un 50-50, un beam splitter 50-50, estos valores son iguales y por eso se tiene la misma probabilidad de que suceda un caso o el otro. ¿Listo? Ahora, vamos a ponerlo un poco más interesante. ¿Qué sucede si se introducen dos fotones, pero por puertos diferentes? Como ven, uno de los fotones entra por el puerto que va de izquierda a derecha y el otro el puerto que va de abajo a arriba. Miren el primer caso. Aquí faltó uno. Ok. En el primer caso, el de arriba, uno de los fotones se refleja y el otro se transmite y como resultado, ambos salen por el mismo puerto. En el segundo caso, ambos se reflejan y entonces uno y uno sale por cada puerto. En el tercer caso, aquí, la idea es que ambos se transmitan, pero creo que ahí me equivoqué de animación, pero ambos se transmiten, pero igualmente sale uno por cada puerto. Y en el cuarto caso, como ven, uno se refleja, uno se transmite y ambos salen por el puerto de arriba. Entonces, esos son los 4 estados posibles que se pueden dar cuando yo ingreso dos fotones por puertos diferentes. Matemáticamente, ¿esto cómo se ve? El estado de entrada es que un fotón entre por el puerto 1 y uno entre por el puerto 2. Y al aplicar el operador del beam splitter, lo que se obtiene es este estado que está aquí encerrado. Si ven ahora es una superposición de 4 estados, que son las 4 opciones que se muestran en las animaciones de arriba. 2 salgan por el puerto 3, 0 por el puerto 4, 1 por el puerto 3, 1 por el puerto 4, 1 por el puerto 3, 1 por el puerto 4 y 2 por el puerto 4, pero nada por el puerto 0. Y miren que también tienen coeficientes de peso al lado que tienen que ver con la reflectancia y la transmitancia del beam splitter. Pero quiero que veamos algo bastante interesante, porque ¿qué pasa si el beam splitter es 50-50? Va a suceder lo que conocemos como una interferencia cuántica. La interferencia cuántica sucede porque 2 de esos 4 posibles estados interfieren y se cancelan. Si lo quieren ver como las personas que les gusta verlo como mundos, universos paralelos, es como si se crearan 4 universos paralelos, pero cuando el beam splitter es 50-50, 2 de esos universos paralelos se aniquilan entre ellos y no pueden darse. ¿Sí? Si lo quieren ver de esa forma. Entonces, miran que solo quedan 2 opciones, o la primera o la cuarta. Es decir, o los 2 fotones salen por un lado o los 2 salen juntos por el otro lado. Y esto tiene mucho que ver con el comportamiento bosónico de los fotones, porque los fotones, como dicen, siempre les gusta ir en grupitos, ¿sí? Al contrario de los fermiones, ¿sí? También se han hecho este tipo de interferencia con fermiones y dan resultados muy interesantes. Pero bueno, para concluir, 2 estados se cancelan y quedan una superposición de los 2 estados que sobreviven. Eso es una interferencia cuántica. Y ahora, ¿cómo adaptamos esto al experimento, a la interferencia con Hund-Mandel, que es la que se suele hacer? Pues bueno, permítame que acá tengamos un beam splitter 50-50. Tenemos los 2 fotones que van entrando por puertos diferentes, pero ahora voy a colocar 2 detectores, uno en cada puerto. Y voy a colocar un elemento que viene siendo este elemento en color verde con un retraso temporal tau. Ese retraso temporal es solamente para permitir que uno de los fotones llegue primero al beam splitter que el otro, y ese retraso temporal yo lo voy a poder manipular. Entonces, en algún momento puedo hacer que ambos fotones lleguen al mismo tiempo al beam splitter y se produzca la interferencia cuántica. ¿Listo? Eso es lo que se suele hacer en un experimento tipo Hund-Mandel, manipular el retraso temporal entre los fotones y detectar lo que es las cuentas a la salida de cada puerto. Y aquí podemos definir lo que es una coincidencia. Entonces, una coincidencia es cuando ambos detectores se enciendan al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede si el retraso temporal es diferente de 0? Los fotones van a llegar en tiempos diferentes al beam splitter y las 4 opciones que les mostré en la diapositiva pasada van a poder suceder. No hay interferencia cuántica. Y como van a poder suceder estas 2 opciones del centro, van a haber coincidencias porque ambos detectores tienen la opción de encenderse al mismo tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con estos estados de aquí. Pero justo cuando el retraso temporal sea igual a 0, sucede la aniquilación o digamos la interferencia destructiva de los 2 estados del centro y solo me quedan los 2 estados de aquí. Y
los dos fotones o van a salir por arriba o los dos fotones van a salir juntos por el lado derecho. Entonces, o voy a ver que un detector se enciende, el de arriba, o voy a ver que el otro se enciende, pero nunca voy a ver que ambos se encienden al mismo tiempo. Eso quiere decir que no van a haber coincidencias. Entonces, cuando hacemos este experimento variando el retraso temporal, esperaríamos ver una gráfica de este tipo, ¿no? En donde si aquí van las coincidencias en el eje vertical y el retraso temporal en el eje horizontal, van a haber retrasos temporales en donde sí tengamos coincidencias, y en el retraso temporal igual a 0, cuando llegan y se produce la interferencia en el bin splitter, caen las coincidencias a 0. Y luego, cuando el retraso vuelve a cambiar, entonces vuelven a subir porque ya van a haber coincidencias. Sin embargo, ¿cómo se ven las gráficas de este tipo de experimentos? Miren que no se ven tan abruptas como las que les muestro aquí a la izquierda, sino que son caídas un poco más suaves, y es lo que se conoce, que les mencionaba anteriormente, como el dip de Hong-Kong-Manden. Es una caída, pero de las coincidencias, pero como paulatina hasta llegar a su mínimo, y luego va subiendo también y llega a su máximo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque hasta el momento hemos estado considerando un modelo para el fotón, digamos que los fotones que llegan e interfieren en el bin splitter son fotones que la fuente emite siempre con la misma frecuencia muy específica. O sea, si los emite 1550, todos los que lleguen son de 1550. Pero sabemos que en la realidad eso no sucede. Como les mostré en la JSI de ahorita, hay un ancho espectral en el que se pueden emitir tanto el señal como el acompañante. Entonces, pasemos a un modelo del fotón que tenga en cuenta, que es este de aquí de la derecha, y tiene en cuenta que efectivamente la fuente me puede emitir los fotones con cierto ancho espectral. Pues de esa forma, si ya introducimos esos fotones, teniendo en cuenta eso, al bin splitter, ya va a suceder lo siguiente. Es decir, los fotones que están aquí los represento ahora como una especie de pulso para poder representar que se pueden emitir en diferentes frecuencias. Y por lo tanto, cuando van a haber algunas situaciones que son las que corresponden con esta gráfica, estos puntos de arriba de la gráfica, en donde los dos fotones llegan totalmente retrasados al bin splitter. Entre ellos sucede esto en el bin splitter, ni se encuentran, digamos, no se encuentran como tal en el bin splitter, y por lo tanto los 4 estados posibles se pueden dar. Sin embargo, va a haber un punto cuando estemos manipulando el retraso temporal en donde parcialmente se van a interferir en el bin splitter y las cuentas en coincidencia van a caer, pero no hasta su mínimo. Solo caen hasta su mínimo cuando el retraso temporal es 0 y los fotones están, lo que decimos, solapados o sobrepuestos temporalmente en el bin splitter, que es cuando toda la interferencia se da completamente. Y luego, cuando el retraso se sigue cambiando, pero ya hacia el otro fotón, digamos, vuelven a aumentar las coincidencias hasta llegar a un máximo que vuelva a suceder esto. Entonces, esa es la razón por la que la gráfica no cae de forma tan abrupta, sino de una forma un poco más suave, ¿sí? Y como esto es una interferencia, así como sucede en los típicos experimentos de interferencia clásica, también tiene asociada una visibilidad este tipo de gráficas que tiene que ver con las cuentas máximas que se registren, la cuenta mínima, y se puede calcular por esta ecuación que está aquí a la izquierda. Y la visibilidad de la interferencia es un valor que va entre 0 y 1. Mientras mi fuente sea lo más pura posible, mientras mi acoplador direccional, mi bin splitter 50-50, sea lo más 50-50 posible, esta visibilidad va a tender a 1 o al 100%, que es lo que mencionaba que registra el grupo de PsiQuantum en las primeras diapositivas, ¿sí? Ahora, pero lo que les comentaba, cuando los fotones de las dos fuentes que están interfiriendo son fotones indistinguibles, o sea, las fuentes son las mismas, se diseñaron con los mismos parámetros, esos son fotones indistinguibles, aquí sucede lo que les comentaba, algo muy interesante. Al medir experimentalmente la visibilidad de la interferencia, estoy extrayendo la información de la pureza de los fotones. Entonces, en este tipo de experimentos, yo solo quiero hacer interferir los fotones en un bin splitter, registrar la interferencia, obtener su visibilidad, y con eso puedo
saber la pureza, caracterizar la pureza de la fuente. ¿Listo? Muy bien. Ahora voy a pasar aquí cómo se manipulan cómo funcionan estos bin splitters basados en acopladores direccionales. Entonces, lo que va a pasar es que si ven los acopladores direccionales son guías de onda que están muy separadas al comienzo y luego están muy juntas en el centro. Va a venir la luz y en el centro del acoplador direccional va a excitar dos modos. En este caso les muestro un ejemplo de cómo se ven esos modos, el fundamental T par y el fundamental T impar, y ellos se van propagando en el centro del acoplador juntos y van interfiriendo entre ellos. Esa interferencia produce un efecto muy interesante, como se ve en este video que les voy a mostrar, y es que en la parte central del acoplador, lo que nosotros vemos como tal es que la potencia se va transfiriendo de una guía del acoplador hacia la otra, y luego puede hacer eso de forma senoidal. Y es bueno definir lo que se llama como la longitud de acoplamiento, que viene dado por la longitud de onda y este término delta n, que es la diferencia de los índices efectivos de los modos que se están propagando, los modos par e impar. Esa longitud de acoplamiento me permite, depende de qué, de la longitud de onda que yo utilice, del ancho de las guías de onda, de diferentes parámetros físicos, de la separación entre las guías de onda en la parte central del acoplador, pero es un parámetro muy importante para diseñar acopladores direccionales o bin splitters. Entonces, ¿cómo se diseña un bin splitter que sea en cualquier proporción que quieran? 30, 70, 50, 50, 60, 40. Con esta fórmula que está aquí. ¿Qué necesito conocer? La longitud de acoplamiento de mi acoplador direccional. Y luego, saber cuánto quiero que salga. Esta es la potencia, digamos, normalizada a la salida de uno de los brazos. Por ejemplo, si yo quiero que salga el 50% por uno de los brazos y el 50% por el otro, esta potencia normalizada equivale a 0.5, como tal. Y esta fórmula me va a dar la longitud central que le debo colocar al acoplador direccional para que justo cuando ya se acabe la parte central del acoplador y comience los brazos de salida, me haya separado el 50% por arriba y el 50% por abajo. Entonces, un ejemplo, si yo quiero que sea 30 por arriba y 70 por abajo, debo colocar aquí en esta ecuación 0.3 en la potencia 2, ¿no? Ahora, ¿cómo se ven así rápidamente diseños que yo he hecho en mi tesis de maestría de este tipo de acopladores? Aquí se pueden ver unas simulaciones de bar FDTD, en donde, como ven, se inyecta la luz por la parte de abajo. La parte central del acoplador, de acuerdo al diseño, me dice que debe ser de 93.8 micras. Y ven que a la salida los detectores registraron un 51.65% por arriba y un 48.35% por abajo. Y algo de la potencia se pudo haber perdido también en el camino por cuestiones de las curvaturas o cosas por el estilo. Y en este video ven, no sé si alcanzaron a ver, ahí lo reproduzco de nuevo, cómo se va viendo físicamente eso. Ven que inicialmente entra la luz y se comienza de a poco a traspasar hacia la otra guía de onda. Ahí lo van a poder ver. Miren que va apareciendo luz en la otra guía de onda. Y la longitud central del acoplador es tal que cuando ya acaba esa parte central, casi el 50% se va por arriba y el 50% por abajo. Entonces, de esta forma, podemos tomar estos acopladores direccionales y que me sirvan como un divisor de A 50-50. ¿Listo? Pero ahora yo quiero que esos divisores de A sean lo más independientes de la longitud de onda posible. ¿Cómo lo hacemos? Colocando aquí en la parte central del acoplador, colocando un material hecho del mismo nitruro de silicio que está hecho los núcleos. ¿Sí? Y esto le llamamos como un slab. Es material que está aquí al lado del núcleo, entre los núcleos y al otro lado del núcleo. Y vamos a ver cómo en la gráfica de abajo, al incluir ese slab, cómo cambia la distribución transversal de los modos que se van propagando. Si se fijan, los dos de arriba, el A y el B, son los modos par e impar cuando un acoplador direccional no tiene slab. ¿Sí? Se ve la luz como muy concentrada en los núcleos como tal, pero en la parte de abajo, ya colocando un slab de unos 300 nanómetros, miren cómo se ven los modos par e impar. Entonces, ven que incluso hay luz que se puede ir propagando por la parte central entre los dos núcleos y ya cambia un poco la forma. Pero eso nos sirve mucho. Lo que estamos haciendo aquí es cambiando el contraste dieléctrico de la guía de onda. Es como cuando en una fibra óptica
el recubrimiento se dopa el sílice con algo más para cambiar ese índice de refracción y cambiar el contraste dieléctrico, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo eso, cambiando el contraste dieléctrico. ¿Y por qué es tan importante? Porque si aquí grafico lo que le llamamos como la relación de potencias, el splitting ratio, en función de la longitud de onda, este splitting ratio lo que me va a dar es cuánto sale como tal por un brazo del acoplador. Un acoplador direccional, un bin splitter 50-50 que sea ideal, ¿qué debe mostrar esta gráfica? Debe ser una línea horizontal en 0.5, porque me está diciendo que para cualquier longitud de onda de trabajo va a estar funcionando como 50-50. Pero miren cómo que eso no sucede en realidad. Miren que si tiene un slab de 0, no tiene slab, miren que es bastante dependiente de la longitud de onda. Solo me funciona como 50-50 aquí en la longitud de onda a la que yo lo diseñé. Y cuando llegan fotones de frecuencias o longitudes de onda ligeramente diferentes, su funcionamiento 50-50 va cambiando. Y eso, como ya vimos, me puede deteriorar la visibilidad de la interferencia. ¿Sí? Miren cómo al ir agregándole slab hasta, por ejemplo, 300 nanómetros, cómo la recta tiende a ser más horizontal. Es decir, tiende a acercarse más a un bin splitter 50-50 ideal. Entonces, esta es la estrategia como para diseñar este tipo de bin splitters bastante estables. Ya hasta aquí, digamos que dejo lo que tenga que ver con la teoría para que entiendan un poco de cómo funciona la fuente, cómo se da la interferencia y cómo diseñamos los bin splitters 50-50. Ahora sí, ¿cómo es el dispositivo propuesto por nosotros en el artículo? Aquí se puede ver. Son dos fuentes basadas en mezclado de 4 ondas con parámetros idénticos. Hay unos acopladores direccionales, si ven por aquí, y esos acopladores direccionales no están funcionando como bin splitter, están funcionando como separadores de frecuencias. Entonces lo que están haciendo es enviándome unas frecuencias por un lado y otras por otro lado. Pero el acoplador direccional más importante es el que está en el centro porque ahí es donde se va a producir la interferencia con Hund-Mandel. Y miren que el elemento que está en color amarillo es el que me genera el retraso temporal entre los fotones. Y tenemos los detectores a la salida. Entonces está la etapa de las fuentes, la etapa de la interferencia con Hund-Mandel y la etapa de las detecciones. ¿Qué metodología seguimos para, digamos, obtener los resultados de este trabajo? Primero, diseñar la fuente. Diseñarla de tal forma que los fotones que salgan sean lo más puros posibles, ¿no? Listo. Una vez se tienen los parámetros de diseño de la fuente, se procede a diseñar el acoplador direccional independiente de la longitud de onda para que funcione como un bin splitter 50-50, mirando la altura del slab, cuál debe ser, y diferentes parámetros. Y en tercer lugar, ya armados con el diseño de la fuente, armados con el diseño del acoplador direccional, simulamos la interferencia con Hund-Mandel para ver si utilizar nuestro diseño hace que este tipo de caracterización sea mucho mejor. Esas son las 3 etapas. Y ahora sí les voy a mostrar pues, los resultados. En cuanto al diseño de la fuente, pueden ver aquí algunos parámetros de diseño, como lo son el ancho de la guía de onda de nitruro de silicio, de la que está basada la fuente, es de alrededor de 686 nanómetros, una altura de 500 nanómetros. ¿Sí? Con esos parámetros obtenemos una JSI muy vertical. Eso indica que es muy pura, digamos. ¿Y qué tanto es la pureza? Podemos ver que la pureza es de 0.98 para estos parámetros de diseño que tenemos aquí. Quiero mostrarles que la longitud de nuestra fuente es de 3 centímetros, pero como les decía, para incluirlo en el circuito debe ir en forma como de espiral. El ancho espectral del láser de bombeo que se utilizó es de 1 nanómetro y me genera los dos fotones señal y acompañante en 1.497 micras, o sea, en la ventana de telecomunicaciones, que ese es el que utilizamos para hacer procesamiento de información, y el otro en 500 nanómetros, que, o sea, en el verde, ¿no? Este del 500 nanómetros no lo utilizamos para llevar al circuito, sino para que sirva para la detección, para el anunciamiento. Pero aquí quiero mostrarles algo muy interesante. Como los fotones que van a llegar al bin splitter son los de 1497 nanómetros, miren que
la fuente los puede emitir en un ancho espectral de 5.7 nanómetros. Es decir, que yo necesito, como mínimo, que mi bin splitter 50-50 funcione en este rango bastante estable, ¿no? Ahora, hay diseños de fuentes en donde uno puede utilizar láseres ultra cortos, que le llaman láseres de femtosegundos, cosas así, en donde este ancho espectral es más grande y por lo tanto me va a generar mis fotones en un ancho espectral más grande, y ahí es muy crucial tener un bin splitter 50-50 más estable en un rango de longitudes de onda mayor. ¿Sí? Ok. Ahora, en cuanto a los resultados de los acopladores direccionales independientes de la longitud de onda, si recuerdan, las gráficas del splitting ratio en función de la longitud de onda son líneas rectas en ese pequeño rango de longitudes de onda. Entonces podemos utilizar la pendiente de esa recta para hacer un barrido de la altura del slab y el ancho de los núcleos, y para cada punto calcular esa gráfica del splitting ratio y calcular la pendiente de esa gráfica. Mientras esa pendiente sea más cercana a cero, nuestro acoplador es más independiente de la longitud de onda, es más cercano a uno ideal. Entonces, eso es lo que muestra esta gráfica de aquí, y pueden ver pendientes del orden de menos 4.5 hasta pendientes del orden de menos 1. Entonces, vemos que nuestros diseños pueden ser favorables si estamos en rangos por acá arriba. ¿Sí? De hecho, el diseño con el que nos quedamos para este artículo es el que aparece en el punto de aquí arriba, en donde el ancho de los núcleos para nuestro bin splitter es de 0.92 micras y la altura del slab es de 0.35 micras. Pero miren a la derecha la gráfica del splitting ratio, comparándolo con uno ideal, que es el que está en color rojo, con uno que no ha sufrido tanto diseño, como parándonos en el punto de color azul, y ven que tiene una fuerte dependencia con la longitud de onda, y con nuestro diseño, que es el que está en color verde, que ya es mucho más cercano al ideal, ¿no? Ahora, tomemos estos tres bin splitter 50-50 y llevémoslos a hacer la interferencia con Hund-Mandel y observamos los resultados, que ya esta es la última diapositiva que les voy a mostrar. Entonces, en otras palabras, lo que vamos a estar haciendo es cambiando este elemento del centro por un acoplador ideal, por uno que no esté diseñado y por nuestro diseño. Y con eso se van a obtener gráficas, como ya les mostré, de la interferencia con Hund-Mandel, como se puede ver aquí. Pero miremos, aquí están los resultados. Si el láser de bombeo tiene un ancho espectral de 1 nanómetro, vemos algunas cosas interesantes. El eje vertical representa la visibilidad de la interferencia. El eje horizontal representa la pureza, pero la pureza, lo que le llamamos la pureza intrínseca, la que fue calculada con el número de Schmidt a partir de la JSA. Si en mi experimento la visibilidad me reproduce fielmente la pureza que yo calculé con el número de Schmidt, mis resultados de la simulación deberían estar en esta línea de referencia, porque es la línea en donde la visibilidad es igual a la pureza. ¿Qué pasa cuando utilizo el bin splitter ideal? Pues aquí no se pueden ver bien los puntos de color rojo, pero ahí están justo por encima de la línea de referencia. Y es normal porque el bin splitter funciona 50-50 para todas las longitudes de onda. Entonces, la visibilidad que yo esté registrando en ese experimento va a corresponder con la pureza de la fuente como tal. Pero miren que cuando utilizo los puntos el acoplador direccional que no está diseñado, o sea, los puntos de color azul, tienden a salirse un poco de la línea de referencia. Y cuando utilizo el diseño de nuestro acoplador direccional, regresa a ponerse un poco más sobre la referencia. Es decir, estamos haciendo un acoplador efectivamente más óptimo para este tipo de experimentos. Ahora, de pronto en esta gráfica, con este ancho espectral del bombeo no se note tanto, pero ¿qué pasa si en unos experimentos yo utilizo láseres de femtosegundos o láseres de pulsos así súper ultra cortos? Miren que el efecto ya es más importante. Si yo utilizo el acoplador direccional que no está diseñado, que es altamente dependiente de la longitud de onda, los puntos ya se salen de la referencia. Es decir, que la visibilidad que yo esté registrando en mi experimento no me está reflejando como tal la pureza de la fuente, porque
el acoplador está jugando ahora un papel muy importante ahí, su dependencia con la longitud de onda. Sin embargo, si utilizamos el diseño de nuestro acoplador direccional, que son los puntos en color verde, vemos cómo ellos sí me registran más fielmente la pureza de la fuente como tal. Entonces, digamos que eso es la ventaja y el fuerte de este trabajo, es poder hacer estos diseños de estos acopladores que se puedan utilizar, y no solo en este tipo de interferencias con Humandel, porque muchos experimentos, como en las Jotas, cuando se hace una medición de la G2, cosas así que también sirven para caracterizar fuentes, siempre se utilizan bin splitters 50-50. Y necesitamos que sean lo más independientes también de la longitud de onda posible, o de la frecuencia, ¿no? Entonces, como resumen ya para finalizar, bueno, se demostró que se pueden diseñar acopladores direccionales ópticos integrados independientes de la longitud de onda de nitruro de silicio, introduciendo un slab en la parte central del acoplador. Además, se demostró que se pueden diseñar acopladores ópticos integrados independientes de la longitud de onda de nitruro de silicio con splitting ratio, bueno, con relaciones de potencia de salida que se mantienen dentro del 1% del ideal para las longitudes de onda que nos interesan a nosotros, es decir, entre 1485 y 1508 nanómetros. Y para finalizar, vemos que nuestra propuesta de diseño de acoplador direccional independiente de la longitud de onda se puede emplear para caracterizar fuentes de fotones individuales anunciados, logrando visibilidades cercanas a las de un acoplador óptico ideal. Con esto aquí, gracias. Y por aquí quiero finalizar mostrando aquí la foto de los colaboradores. Por ahí hay unos estudiantes, bueno, no incluí, hay estudiantes en estos momentos de maestría, de doctorado, estamos Jenny y yo, hay postdoc, y aquí está pues la doctora Karina, el doctor Francisco, el doctor Wenzel, con sus respectivos equipos de sputtering para hacer síntesis de materiales, cosas por el estilo, y el doctor Rafael Salas, que es con el que tenemos el convenio en la UTT. ¿Listo? Ok, ahora sí, muchas gracias. Gracias, Fermín. Listo, gracias Fermín por tu presentación, muy interesante. Entonces tenemos tiempo para preguntas. Si tú tienes una pregunta, ¿qué más me preguntas? Una pregunta. Voy haciendo la pregunta. Bueno, antes de la pregunta, Fermín, pues felicitarte por el trabajo que haces. Nos contabas que es básicamente la maestría que hiciste esta parte del trabajo. Y también felicitarte y agradecerte enormemente, pues no solamente compartirnos el trabajo, sino la forma como lo hiciste, porque de verdad que no puede haber sido más apropiado para este tipo de eventos, donde estamos esperando que los estudiantes se motiven, entiendan las clases elementales, y es tremendamente claro el esfuerzo ingente que hiciste en simplificar las explicaciones con estos videos y en la estructuración misma de la charla. Entonces quiero reconocértelo y agradecértelo tremendamente. Muchísimas gracias por eso, Fermín. Tengo un par de preguntas sobre el contenido. La primera es si estas interferencias de von Humandel servirían entonces como mediciones de entanglement, de entrenamiento cuántico. Sí, también. Lo que pasa es que yo puedo medir como tal, o sea, si hago este tipo de, aquí voy a colocarlo, si hago este tipo de interferencia, puede servir para medir la pureza, pero al mismo tiempo como la pureza del fotón está relacionada con el número de Schmidt, y el número de Schmidt me cuantifica el entrelazamiento que hay entre los fotones, entonces este tipo de experimentos me puede dar información del entrelazamiento, pero entre la pareja que se forma. Sí. Es decir, en esta fuente, entre el fotón señal y el fotón acompañante, ¿qué tan entrelazados están ellos? Entonces, así como nos mide la pureza, pues nos mide el entrelazamiento entre ellos también, porque lo podemos obtener por parte del número de Schmidt como tal. Me llamó la atención que en el ejemplo que mostraste allí, que salía un estado de Bell
pero no está normalizado, ¿eso tiene algún efecto? En uno de los ejemplos, Sí, cuando mostraste cómo podría entonces aniquilarse y formarse ese faro correlacionado. En el ejemplo que estás mostrando ahí. Ahí, exactamente ahí. aquí. Ajá. Sí. Entonces, ahí justamente en el de salida. Sí. Ah, no, mentira, sí está. Sí está, sí, exactamente. De hecho, Sí. Perdón. digamos que los coeficientes del bin splitter y todo está hecho de tal forma que el estado está normalizado. Y la operación que causa el bin splitter sobre el estado de entrada es una operación unitaria. De hecho, es básicamente lo que hace el bin splitter es una matriz de rotación y hace una rotación en la esfera de Bloch de un estado inicial y me lo traslada a otro estado inicial, manteniendo la unitariedad de la evolución como tal. Sí. Sí. Bueno, y la segunda es sobre, bueno, que si además de considerar para cambiar ese contraste eléctrico la capa de dióxido de silicio, ¿no? Como en el sustrato, en la base de la guía, no han considerado hacerlo como un recubrimiento sobre la guía de onda. También, o sea, cualquier estrategia que cambie el contraste eléctrico funciona. En este caso, por el momento para el artículo, exploramos cómo ir cambiando el slab, porque estuvimos guiándonos de un trabajo, por aquí coloco, aquí abajo, de Gupta, del 2017, en donde mostraba este efecto del slab en guías de onda de silicio, no de nitruro de silicio. Entonces mostraba este efecto, el slab que puede traer en la independencia. Incluso ahí Gupta ya fabricaron estos acopladores y mostraron que efectivamente en un rango de longitudes de onda siguen siendo 50-50 y cosas por el estilo. Pero también tenemos pendiente, que de hecho es algo que sí hice en mi tesis de maestría, pero no con esa visión. O sea, nosotros sí lo recubríamos con otros materiales, la parte central del acoplador, pero pensando en que la longitud del acoplador se disminuyera para que ocupe menos espacio en el circuito. Porque disminuir el contraste dieléctrico también hace que se disminuya la longitud total de mi acoplador. Entonces, digamos que en mi maestría estuve probando con diferentes materiales esa opción, pero no pensando en hacerlo lo más independientes de la longitud de onda posible. Entonces, ahora, ya que tenemos este trabajo, también vamos a revisar esas opciones de recubrir, porque es más sencillo en fabricación. Fabricar Sí, un acoplador direccional y en la siguiente etapa colocarle un material encima que hacerlo con este slab. claro. ¿Sí? Entonces, toca verlo también en el sentido de qué es más fácil fabricar, qué requiere menos etapas de fabricación o cosas así por el estilo. Pero sí, también es válido. Ok, muchas gracias, Ferrer. Mucho gusto. Listo. Aquí. Hay otra pregunta. Bueno, me presento, mi nombre es Wilmar Francisco, un saludo al profe Luis Camilo y a profe César y a todos los asistentes. Fernet, muchísimas gracias. Igual entré un poco tarde, entonces quizás algunas de las preguntas o cositas que diga por ahí de pronto puede que ya las hayas mencionado. Ok. Pues, una pregunta y la segunda es más como para proponerte un ejercicio. A ver, la primera es una pregunta teóricamente entendemos que, o sea, ¿qué tan probable es construir o fabricar fotones puros? ¿No? Hay una condición teórica que tú dices que tienen que no estar correlacionados. Sí. Pero en la práctica, ¿qué tan probable es que se logre la pureza del humo? ¿Cierto? Sí. Y la segunda es un ejercicio que me gustaría proponerte, es supongamos que nosotros somos empresarios, ¿cierto? Y que obviamente tu investigación o la investigación de tu grupo necesita captar recursos económicos. Y pues tú nos has mostrado aquí una serie de resultados importantísimos, pero me gustaría proponerte cómo argumentarías, digamos, ante nosotros que tus resultados son importantes y relevantes, ¿cierto? Y que deberíamos invertir en este tipo de investigaciones.
Ok, perfecto. Justo, bueno, primero, para la primera pregunta, pues es muy importante, ¿no? Todo esto cuando llegamos y hacemos diseños de fuentes de cualquiera de los dispositivos que hacen parte de estos circuitos, una cosa es diseñarlos y decir, ok, deben tener una longitud de tanto, las guías de onda deben ser de un ancho de tanto, y otra cosa es llevarlo a la práctica, fabricarlos, porque nuestra pureza, de acuerdo a nuestro diseño, dice que debe ser de 0.98, un estado, un fotón bastante puro. Pero cuando vas y fabricas, y yo que por experiencia de que también he estado trabajando mucho en fabricación, los anchos en la fabricación de las guías de onda pueden salir diferentes, la altura de la guía de onda puede salir diferente, la longitud puede que no te salga de 3 centímetros. Incluso tu láser de bombeo, el que estás inyectando al circuito, dice que en el manual suele decir que tiene un ancho espectral de tanto, eso, pero ahí también hay cierto problema. Pero tenemos una cierta ventaja, y es que una vez uno fabrica la fuente, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un láser sintonizable. Entonces uno puede cambiar ligeramente la longitud de onda del bombeo que se le está inyectando a la fuente y recuperar la pureza, ese 0.98, la pureza del fotón como tal. Es decir, el sintonizar la longitud de onda que se le inyecta a la fuente que ya quedó fabricada puede ayudar a retomar las condiciones óptimas de la fuente como tal. Entonces tenemos como, por eso es muy importante tener un láser, pues sí, que aquí el que se tiene es de titanio zafiro, pero que también sea sintonizable alrededor de las longitudes de onda de interés que nosotros queremos. Entonces, una estrategia es esa. Otra estrategia que se puede hacer como en fabricación es que pues no fabricas solo una fuente, sino que fabricas un grupo de fuentes con diferentes longitudes, porque al cambiar la longitud ligeramente también puedes recuperar esa pureza si sucedieron problemas de fabricación como que el ancho no es el mismo, no es el mismo del diseño o cosas por el estilo. Entonces, digamos que en los artículos que nosotros hemos publicado, de hecho, en el artículo que les mostraba inicialmente aquí de Ana Luisa, no solo se muestra el funcionamiento de esta propuesta de circuito, sino qué sucede si suceden problemas de fabricación, qué tan estable es el funcionamiento, qué tan puro son los fotones y cómo se puede retomar ese buen funcionamiento del circuito, digamos. Entonces, no solo se explora eso. Ahora, ya lo que sí nos falta es como terminar de inyectarle luz a cosas que hemos fabricado en Francia, así para ver ya estos resultados con las simulaciones como tal. Pero sí, entonces, para responder tu pregunta, hay diferentes estrategias que una vez fabricada la fuente nos puede permitir recuperar como la alta pureza de la fuente, si sucedieron algunos problemas en el camino. ¿Listo? Y la otra pregunta, bueno, aquí lo comentaba un poco, yo creo que para responderla con esta diapositiva, pues en estos momentos toda una serie de tecnologías se están, digamos, desarrollando en el sentido de la computación cuántica y las otras tecnologías cuánticas. En computación cuántica es particularmente importante porque, bueno, todo lo que sea con cuántica, sabemos que cualquier efecto externo, cuestiones de temperatura, interacciones con algún otro sistema cuántico, ya hace que esa pureza que tanto diseñamos se vaya perdiendo o cosas por el estilo. Ya hace que el funcionamiento de nuestra fuente o de nuestros componentes sucedan, o sea, digamos, funcionen mal. Incluso hemos visto, se han registrado que en computación clásica se han visto comprometidos información de bancos, información en votaciones, por efectos, por ejemplo, de rayos cósmicos. Se ha detectado que solamente, incluso en computación clásica, un rayo cósmico puede cambiar el funcionamiento de los bits de información en un circuito y eso tiene implicaciones tan importantes como
problemas en un banco o unas votaciones, dar votos extras en unas votaciones, cosas por el estilo. Aquí en computación cuántica es muy importante tener controladas cada uno de los errores que se pueden dar como tal, porque es más sensible todo. Entonces, digamos que esto del trabajo que estamos haciendo va en esa dirección. ¿Cómo hacer uno de estos bean splitters que, por lo menos en el sentido de que sea eliminar uno de esos problemas o reducirlo al máximo, que es hacerlo lo más independiente de la longitud de onda posible, para que no se vea comprometido el funcionamiento del chip cuántico como tal, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido este tipo de diseños. Es un diseño que no solo busca, o sea, busca también ser aterrizado a la parte industrial. Como les comentaba en esta diapositiva, que este grupo, porque este grupo está buscando, en específico hablo de este grupo, porque está buscando una visibilidad tan alta. Porque si no logran visibilidades cercanas, demasiado cercanas al 100%, su circuito puede hacer cosas demasiado raras que ellos no tengan el control de hacer, de manipular, ¿no? Entonces necesitamos tener el control en cada una de las etapas demasiado fino para poder que la computación cuántica sea viable, para poder que todo el desarrollo basado en computación cuántica, como, no sé, generación de vacunas, bueno, diferentes tipos de cosas, pueda ser viable también y pueda llegar a esto que se llama la supremacía cuántica y competir con los supercomputadores que hay en estos momentos. Entonces, en ese sentido. Listo, Fermín, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo y ánimo. Muchas gracias por las preguntas. Vale. Mucho gusto. Listo, Fermín. Entonces, agradecemos mucho tu participación en esta primera conferencia del día de hoy. Te despedimos pues, con un aplauso.